Bueno, empezamos. Como le decía, por ahí un poco, es un poco hablar de una pantalla, yo prefería ver las caras, pero bueno, como para tener un feedback, aunque sea del lenguaje gestual, si estoy aburriendo o no. Y que bueno, le voy a hablar a la foto esta de Hume. Y y la idea de esta tesis surgió de un seminario que dio Fernando Bizarra en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Creo que fue en el año 2013, que en realidad estaba enfocada en la influencia o el diálogo entre John Rawls y el pensamiento socialista, que es la especialidad de Fernando. Pero bueno, yo a Rawls no lo había leído muy poquito, tenía alguna noticia solamente, y al escuchar las clases de Fernando y empecé a leer un poquito más a Rawls, es como que, digamos, lo primero que me despertó, lo primero que me pareció escuchar o ver en sus textos fue, bueno, después obviamente porque él mismo lo dice, pero una reminiscencia de los autores del siglo XVIII y especialmente porque a mí me gustaba Hume, empezar a leer o a entender que había una influencia ahí o muchos elementos de la filosofía de Hume mezclados con otras herencias, por ahí más kantianas, más racionalistas o constructivistas. Entonces, bueno, ahí había como una especie como una mixtura, ¿no? Y bueno, entonces la idea, llegado el momento, la idea de esto fue 2013, decía, llegado el momento de pensar un proyecto de tesis, que fue bastante más adelante, se me ocurrió trabajar sobre eso. El, el primer proyecto, por lo menos a mí, yo creo que también es una experiencia común por ahí en varios estudiantes, es como que uno tiene primero un objetivo muy grande, muy ambicioso, y después se va dando cuenta que, bueno, que cada vez es más, a uno le queda un poquito grande y ya si querés hacer un diálogo con otros autores, porque mi idea original era por ahí comparar los elementos que había de David Hume con otros, pero hacerlo más explícitamente. Pero entonces eso iba a llevar, digamos, a la necesidad de tener que estudiar mucho más a Kant, por ejemplo, que es un filósofo que a mí en lo particular, bueno, si uno es casi una lectura obligada de algunas cosas, pero no me simpatiza mucho o me parece muy abstruso a veces, muy difícil de leer, y por el contrario Hume tiene una forma de escribir y una manera de pensar que me es mucho más compatible, mucho más amena y mucho más afín. Entonces, bueno, descarté eso explícitamente, comparar con otras herencias y dije, bueno, ¿qué hay de Hume acá? Y el resto, bueno, el resto es no Hume, digamos. Esto sabemos que vendrá de Kant, vendrá de la tradición contractualista, vendrá de Locke y de otros elementos, pero bueno, lo dejo así como un carácter residual, digo, sin meterme profundamente en eso, porque no podría hacerlo y además cometería más errores todavía de los que cometí haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, la tesis comenzaba, digamos, los pasos que traté de dar fueron dos, que era primero bucear en las lecciones, existiendo clases de Rawls sobre filosofía política. Me parecía interesante primero fijarme a ver cómo enseñaba Rawls a Hume. En el libro, que es una recopilación de sus clases de Historia de la Filosofía Política, tiene dos clases sobre Hume. Curiosamente, quizás, o no, eso puede tener alguna explicación que se puede comentar, en Historia de la Filosofía Moral no tiene ninguna clase sobre Hume, sí tiene varias sobre Kant, creo que son 3 o 4, y Hume solamente aparece como citado en medio de esas clases y de otras, pero no recibió una clase particular. Es decir, que lo utiliza para la filosofía política, básicamente, y no está en las lecciones sobre filosofía moral, que son mucho más kantiano, tienen mucho más énfasis en Kant. Bueno, eso puede ser una pista, ¿no? Eh, pero bueno, lo interesante es que también, es que Hume, eh, si bien tiene algunos ensayos, bueno, tiene varios ensayos, pero hay una recopilación, ¿no? Ensayos
sobre el pensamiento político de Hume, es un libro chiquito, digamos, igual sus textos son breves en general. Está entremezclado cuando se habla de moral en el siglo XVIII, cuando lo hablaba Hume sobre todo, se mezclan cuestiones que hoy podríamos, si queremos con un ojo más, más preciso, más técnico, más contemporáneo, podríamos discernir, si es que se puede del todo, yo creo que quizá no, entre lo que es filosofía política y filosofía moral. Así que bueno, Hume toma la clase sobre filosofía política, historia de la filosofía política, ahí se refiere a Hume, pero bueno, ahí hay elementos que hoy llamaríamos políticos o morales dependiendo del caso. Entonces, bueno, la idea era ver cómo lo enseñaba a Hume y a partir de ahí cómo lo leía, cómo lo comprendía él mismo. Después de eso, ¿qué elementos de esa filosofía y de esa lectura van a estar presentes después en Teoría de la Justicia? Elegí también esa primera obra porque por ahí me pareció más introductoria, más sobre todo Rawls, pese a que, bueno, quizás sea más representativo su última obra, que es un camino, digamos, si se quiere, evolutivo. En el mismo sentido, quizá, que o podemos trazar una analogía con la misma obra de Hume, ¿no? Que tiene primero una obra que es el Tratado, escrita cuando tenía unos 28, 29 años, y luego las investigaciones, las dos investigaciones, que son libros un poquito más breves, pero que él considera que son los que representan su pensamiento filosófico en definitiva, ¿no? Sobre todo la investigación respecto a los principios de la moral, él dice en su autobiografía que es su obra máxima, ¿no? Su mejor obra filosófica. Así que bueno, pese a todo, y quizá hasta por el volumen de la obra y por la palabra misma de tratado, a veces se ha confundido o se ha pensado que, digamos, que las subsiguientes obras fueron resúmenes y que hay que leer el tratado o que el todo Hume, como dicen, está en el tratado y no en las investigaciones. Pero bueno, entonces, esos elementos de esta obra de Hume, ¿cuáles de ellos se pueden rastrear en Teoría de la Justicia? Y esta tercera pregunta, que es un poco una reminiscencia de ese proyecto más grande que tenía, que se fue como acotando o haciendo un poco más humilde o más realista, es cómo conviven estos elementos de Hume con otras herencias. Pero las voy a poner así en grandes rasgos como unas herencias más racionalistas o quizá constructivistas, antes que decir, bueno, esto es de tal o cual filósofo, ¿no? Bueno, los dos primeros capítulos están fundados en las lecciones, las dos lecciones de Rawls acerca de Hume. Lo que hice fue muy básicamente estos capítulos, estos subtítulos de los capítulos pertenecen al orden que dio el propio Rawls en las lecciones. Lo que yo hice para completar un poco, para dar otra visión, para que estos capítulos no fueran solamente una síntesis de la clase, fue, después de exponer lo que decía Rawls sobre Hume en determinados aspectos, sí buscar otra bibliografía y ver si había lecturas contrarias o complementarias a la lección que estaba dando Rawls. Como a grandes rasgos, creo que, mi opinión a grandes rasgos de estas lecciones, primero que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Justamente, que son lecciones, que son clases, que son recopilaciones de clases. Así que, siendo recopilaciones de clases, el objetivo fundamental de Rawls era justamente enseñar. Yo no tengo registro de si son clases de grado o de posgrado, creo que son clases de grado, son introductorias. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, por ahí Rawls algunas cosas quizás las ha simplificado, no ha entrado en profundidad en algunas cuestiones, porque su propósito ha sido ese, presentar estos filósofos políticos a sus estudiantes, y por ahí marcar algunas diferencias para caracterizarlos mejor, para decir, bueno, este es Hobbes, por ejemplo, y este es Hume, y este es Locke,
pese a que después, si uno hila un poquito más fino, hay muchos grises, los límites no son tan definidos, hay un diálogo constante y hay muchas cosas en las que se parecen. Siempre, y esto que lo puse después en la conclusión, son discusiones de filósofos que, en definitiva, pertenecen a, digamos, bueno, a un mismo continente, incluso a un mismo país, o conjunto de países, a la Gran Bretaña, digamos, y a un par de siglos relacionados, o sea, juntos, ¿no? Siglo XVII, junto al siglo XVIII, donde hay todo un movimiento, un pensamiento económico, una idea de quizá revolución o de sentar las bases de los gobiernos en otros fundamentos, que no fueran las monarquías hereditarias, con una clase social ascendente, ya muy fuerte en el plano económico, la burguesía, que va a sentar sus propias instituciones. Entonces, digamos, todas estas cuestiones de contexto hacen que estos filósofos que enseña Rawls, en que nosotros podemos encontrar diferencias entre ellos y discusiones conceptuales, en definitiva, si uno se para un poquito más lejos, se van a parecer mucho porque responden a todo este contexto. Hay algo que no está presente en las clases de Rawls, es la cuestión esta, ¿no? El contexto histórico. Obviamente que no porque lo desconociera, sino porque por una cuestión pedagógica, por una manera de entender la filosofía que se ve, por lo menos en lecciones, se ve como más, entre comillas, diría, pura, más conceptual, como un diálogo de pensadores, como si estuvieran todos, digamos, en algún plano ideal, discutiendo conceptos en una reunión, y en realidad están inmersos cada uno en su tiempo, en sus intereses, en su circunstancia política. Entonces, esto por ahí queda un poco de lado, sobre todo cuando se discute la cuestión del contractualismo. Voy a ir avanzando porque se me está haciendo un poquito largo. La ruptura utilitarista, entonces, él la pone a espaldas de Hume, aunque otros filósofos anteriores de la corriente del moral sense habían sido quizás hasta más utilitaristas que él. Pero bueno, Rawls dice que estas filosofías políticas descansan en definitiva en alguna idea intuitiva. La idea intuitiva del contractualismo era la idea de consenso, la idea de acuerdo. Esa es la gran idea, digamos, que atraviesa a estos pensadores. Y bueno, en Hume hay otra idea, que la idea de la utilidad, la idea del bienestar, y digamos, todas las personas buscan la felicidad, el bienestar, y entonces, en definitiva, la política, las instituciones políticas tienen que maximizarlo o producirlo. En Hume esta idea queda, digamos, si se quiere, una especie de proto-utilitarismo, porque después no va a decir cómo, no va a tener una teoría sobre cómo cuantificar, como lo haría Bentham, por ejemplo, sino que es muy a grandes rasgos buscar el bienestar de las personas, de la sociedad. Hume, además, bueno, tiene varias diferencias con Hobbes, las voy a pasar rápido por una cuestión de tiempo, pero una de ellas quizás es la cuestión del egoísmo. Para Rawls, Hume no es un teórico del egoísmo, no considera a las personas egoístas de la misma manera que lo hace. Hume no considera a las personas egoístas de la misma forma que lo hace Hobbes, pero sí hay en Hume lo que se llama un egoísmo moderado, si las personas tampoco son ángeles, ni son santos, ni se desviven por satisfacer las necesidades de los demás, sino que tienen, digamos, un interés en sí mismos y en su círculo cercano, sus hijos, en sus familiares, en sus amigos, y después ese interés se va disipando para el resto de las personas. Hobbes sería un teórico más fuerte del egoísmo, pero esta diferencia que marca Rawls, en realidad, si uno bucea en los escritos más políticos, no morales, sino más los ensayos políticos de Hume, se va a ver que es bastante descarnado, quizá tanto o más que Hobbes, cuando caracteriza cuáles son los regímenes políticos deseables. Y por ejemplo, Hume va a defender en uno de estos ensayos la monarquía hereditaria, pero debido a que si no fuera hereditaria, al estar por morirse el rey, las demás personas, los que están circundándolos, van a pelearse por el poder de una manera muy descarnada, y eso va a producir un caos, etcétera, porque todos
son muy ambiciosos y buscan el poder y son violentos, entonces es preferible, por ejemplo, la monarquía hereditaria porque ya se sabe quién va a ser el heredero, y esto evita este tipo de conflictos sangrientos. Entonces ahí vemos que Hume caracteriza, digamos, no tiene una visión ingenua o naif de las personas, en el mismo sentido que Hobbes. En cuanto al método experimental, Rawls va a caracterizar a Hume también con la cuestión esta de la metodología. Hume es un admirador de un filósofo natural, como se decía en esa época, que era Newton. Lo considera, no lo menciona con nombre y apellido en los escritos políticos, pero sí en su historia sobre Inglaterra, donde dice que es el máximo genio que dio esa isla, es decir, Inglaterra. Entonces, bueno, él trata quizá de emularlo en algún sentido, porque dice que la filosofía, o mejor dicho, la filosofía moral, al contrario de lo que sucede con la filosofía natural, en esa época, sigue todavía como en pañales o sigue dando vuelta con hipótesis. Obviamente la palabra hipótesis que él utiliza no es la que usamos ahora para la ciencia, sino como que son, bueno, afirmaciones que se tiran pero que no se corroboran y entonces quedan ahí en ese grado de hipótesis. Y en filosofía hay que hacer lo mismo que se hizo en física, digamos hoy, y es traer un método más experimental, observando qué es lo que sucede en el plano de la realidad. Es el carácter más empírico que trae Hume. Frente a Locke, que va a tener otra metodología. Bueno, aquí la diferencia entre Hume y Locke se da en la cuestión del contrato. Hume tiene un ensayo específico sobre el contrato, que está en la recopilación de sus ensayos políticos. Es muy descarnado y él, bueno, básicamente, para resumirlo, tiene un par de refutaciones. Una es de carácter histórico, es decir, que dice que el contrato no existió nunca y si hubiera existido estaría escrito, o quizá por lo menos en algún árbol alguien habría dejado la memoria de que existió el contrato, y que nadie recuerda haberlo firmado o suscrito, y que la explicación tanto del campesino como la del príncipe no refieren a un contrato, ¿no? No es que el campesino dice yo obedezco porque una vez firmé un contrato, porque mis abuelos lo firmaron, ni el príncipe cree que gobierna en virtud de un contrato. Por otro lado, dice Hume, ¿cuáles serían las razones? Vamos a suponer que el contrato se firmó, ¿cuáles serían las razones para obedecerlo? Bueno, dice, no se podría fundar la obediencia al contrato en virtud de haber hecho una promesa. ¿Por qué? Porque esa promesa teníamos que tener un fundamento para justificar nuestra obediencia a esa primera promesa original. Y como las promesas en realidad, y la obligación de cumplir las promesas surge de la sociedad civil, es decir, es posterior a la sociedad civil, o surge con ella, no puede haber una promesa previa, pues esa promesa previa no tendría sentido, ¿sí? Es un razonamiento circular. Entonces, la única manera de decir, de justificar la obediencia a esa promesa sería diciendo que, bueno, que cumplimos la promesa y damos parte de nuestras libertades y obedecemos porque eso nos sirve, porque eso le hace bien a la sociedad. Entonces, ahí está el verdadero fundamento para Hume, es decir, en finalidad era la utilidad del contrato, o mejor dicho, la utilidad de la sociedad civil lo que la justifica en sí misma, y no una supuesta promesa dada en el aire, ¿no? Bueno, en teoría del derecho hay algo parecido, mucho más moderno, ¿no? Con Hart, que es la norma fundamental, es decir, si uno sigue una cadena, digamos, de normas jurídicas y decir, bueno, la ley la ley provincial de Río Negro la tengo que cumplir porque lo dice la Constitución Nacional, que hay que cumplir la ley, bueno, pero ¿por qué tengo que cumplir la Constitución Nacional? No, hay una primera norma fundamental que no está escrita y que la explicación de por qué la tengo que obedecer no está dentro de ninguna norma jurídica, ¿no? Está afuera. Afuera, para Hume, es esta cuestión de la utilidad o del bienestar. Avanzo. La filosofía moral de Hume. Bueno, esta es en la segunda lección. Rawls pasa a tratar la filosofía moral de Hume. Y bueno, y acá en realidad hace un mix, porque en la primera parte, que habla de lo bueno y lo correcto, en realidad habla de los utilitaristas, o sea, está dando una clase, recordemos que todavía estamos dentro de las clases sobre Hume, pero utiliza Rawls pedagógicamente esa clase como recurso para hablar en general del utilitarismo, en general, no de Hume, porque lo va a dejar aparte
momento. Y para dar una primera introducción de qué es el utilitarismo, por lo menos de la forma en que él lo caracteriza, como lo ha caracterizado siempre frente a su propia teoría, ¿no? A grandes rasgos sería que el utilitarismo va a definir lo bueno con independencia de lo correcto, es decir, va a tener una teoría sobre qué es lo bueno y después va a definir lo correcto como una especie de fórmula que significa, digamos, maximizar lo que es bueno, por ejemplo. Si es bueno, digamos, perseguir la felicidad de las personas, entonces lo correcto va a ser aumentar la felicidad del mayor número de personas. Es decir, la fórmula de lo correcto es en realidad está dirigida a un solo sustantivo, digamos, que sería lo bueno. O sea, definiendo lo bueno, obtengo lo correcto, ¿no? Que sería maximizar aquello que es bueno en primer término. Ahí lo deja a Hume un poco al costado de esto, como decíamos antes, quizá porque, bueno, Hume no se refiere nunca a este tipo de fórmulas o propone maximizaciones, sino que la utilidad se usa en un sentido más fundamental, más conceptual de qué es, digamos, la explicación o la justificación de las instituciones, o incluso del placer que obtenemos al observar determinadas acciones, pero no hay una cuantificación. Entonces, Hume ahí queda un poquito como al costado, pese a que la clase se refiere a Hume, pero queda como un poquito como al costado de los adversarios filosóficos, digamos, de Rawls, que sería un utilitarismo clásico. En cuanto a la virtud artificial de la justicia, bueno, acá tenemos que recordar un poquito que la teoría moral de Hume divide entre virtudes naturales y virtudes artificiales, y ahí está un poco, digamos, escenificada esa distinción entre los sentimientos, entre las emociones y la razón. Estos sentimientos, emociones, que en las distintas horas le va cambiando un poco el nombre, ¿no? Primero es la simpatía, que es la misma palabra que utiliza Adam Smith en su libro sobre moral, esta simpatía, y después en la investigación, en su obra posterior ya más madura, le llama el principio de humanidad. Entonces, teníamos las virtudes naturales, digamos, por decirlo, un ejemplo sencillo sería cuidar a los hijos, ser agradecido con los padres, ese tipo de acciones que son más cercanas, que son más instintivas, si se quiere, la palabra no la uso con mucha precisión acá, pero que son espontáneas y que nos dan cuenta de cuáles son las virtudes naturales, y después la virtud artificial, en el sentido de que requiere, ya son creadas, digamos, son producto de un artificio. Esto que sea un artificio, igual queda un poco, digamos, diluido o explicado por unas palabras de Hume cuando dice, bueno, por ejemplo, en las actividades de un bebé, succionar, diríamos, cuando tiene que mamar del pecho de su madre, succionar sería una acción natural, algo para el cual ya naturalmente no tiene que aprenderlo, viene ya programado el chico para hacer eso, para sobrevivir. Entonces succiona de una manera natural. En cambio, parece que el habla sería de una construcción, que sea artificial, pero no obstante ello, ¿qué más natural, entre comillas, para los hombres, para los seres humanos, que dialogar, que construir un lenguaje para comunicarse entre sí? Entonces, en este sentido, el lenguaje también es natural, porque es inherente a la humanidad también, pese a que es aprendido, pese a que los significados de las palabras obedecen a convenciones, no obstante ello, todos los seres humanos han hablado y han tenido un lenguaje, y cada uno lo ha desarrollado de forma independiente. Entonces, en ese sentido también es natural el lenguaje, y es natural que nos demos una organización civil de alguna forma, con algunas reglas para poder vivir más o menos en paz. Entonces, en ese sentido, las virtudes artificiales no son caprichosas, no son arbitrarias, sino que son fruto de un consenso que tiene una base, digamos, de naturalidad también. Por eso no es tan, digamos, no es tan tajante esta distinción. Entonces, esta virtud artificial para Hume de la justicia tiene que ver con que nos damos cuenta de que estas instituciones, sobre todo el tema de la propiedad privada, por ejemplo,
no se es útil. Y acá viene un poco también otra correlación con Hobbes, es decir, necesitamos que el Estado coaccione, que el Estado nos motive, si se quiere, a respetar la propiedad del otro, a respetar los contratos, a respetar las promesas. Acá aparece la promesa también como algo artificial, por eso Hume no lo puede poner como fundamento de la sociedad misma, la promesa, porque no habría coacción para aquel que no la incumple. Entonces la promesa aparece ya en este otro plano. Y esta virtud artificial de respetar estas promesas, los contratos, la propiedad, etcétera, bueno, la desarrollamos porque nos damos cuenta que es útil hacerlo y que si los demás la cumplen y nosotros también vamos a vivir mejor. El espectador juicioso, acá puse un dibujito de atrás, es un personaje de historieta, del Doctor Manhattan, que, bueno, a través de un accidente en una planta nuclear o algo similar, adquiere poderes y está un poco cansado de la humanidad, y entonces cuando se cansa la humanidad se va a la luna y se sienta ahí solo para poder pensar un poco. Y esa idea, no se me ocurrió la relación, porque el espectador juicioso es alguien que toma distancia, ¿no? Que ve las cosas desde lejos, para poder meditar si las acciones que está observando son correctas o incorrectas, moralmente valiosas o no. Se pone, digamos, en su cabeza, genera una especie de debate o de diálogo o de análisis sobre los resultados de una determinada acción o los resultados de una determinada institución. Este espectador juicioso como dispositivo es, si se quiere, con algunas diferencias, pero es similar a la posición original de Rawls, en el sentido de ser una especie de dispositivo para obtener conclusiones morales. Avanzo porque ya estoy sin tiempo. Bueno, de aquí voy a rescatar, por cuestión del tiempo, voy a rescatar quizás, sobre todo el capítulo 2, porque digamos, subtítulo 2, el subtítulo 1 es técnico, es en realidad una comparación, bueno, entre los resultados del utilitarismo y la justicia como imparcialidad, y una discusión sobre si el utilitarismo escogería los mismos tipos de organizaciones o de estructuras sociales que lo haría la justicia como imparcialidad, y para Rawls básicamente la justicia como imparcialidad nos va a dar un reaseguro porque no va a poner, digamos, en la bolsa de la negociación, digamos, los derechos de las personas, es decir, no hay cosas que van a ser, hay bienes y derechos que van a ser, no se pueden avasallar y van a quedar afuera del cálculo utilitarista. Este es el reaseguro que da Rawls. Yo creo que, resumiéndolo esto rápidamente, a veces parece que la visión rawlsiana del utilitarismo es muy simplificada y que incluso él, a propósito quizá o no, pero utiliza la palabra deseo como quizá, como si fuera intercambiable con necesidad, y yo creo que, bueno, lo han hecho otras teorías del utilitarismo, quizás un poco más modernas, son cosas distintas y creo que podríamos llegar a una especie de consenso de qué cosas son realmente necesidades y qué cosas son deseos. Y podríamos también hablar de un utilitarismo que tenga una base mínima de respeto de la dignidad humana, ¿no? Y la forma en que lo presenta Rawls es muy descarnada y quizá le sirve un poquito como hombre de paja para sentar mejor y defender mejor su propia teoría. Lo que llama la atención o quizás del legado humeano, lo que más me llamó la atención es que Rawls, en Teoría de la Justicia, en una sección, confiesa o manifiesta formar parte de esta tradición del moral sense, acá en el sentido en donde, como heredero, valga la metáfora esa que escogí como título de la tesis, digamos, se muestra orgullosamente como heredero de esa tradición, pese a que eso después va a hacer mucho ruido con otros elementos más racionalistas, más constructivistas, porque Rawls, en esta cuestión de los sentimientos morales, empieza a poner tantos requisitos para cuando el juicio es realmente meditado y cómo podemos llegar a una conclusión que esté lejana a nuestros propios intereses, que no es distorsionada, que sea contrastada con otras alternativas, etcétera, 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 una cantidad de requisitos en los cuales ya nos damos cuenta que ya no estamos en este moral sense británico, ni nada que se le parezca, ni nada que sea natural en el sentido de que sea Hume. Acá puse una foto
de dos primates que son bastante primos hermanos, bastante cercanos genéticamente a nosotros, y bueno, y parece que se tienen un sentimiento moral, un sentimiento de protección del otro, etcétera, y de ninguna manera puede obedecer a un juicio meditado en el sentido y con tantos requisitos que pone Rawls. Entonces, ese moral sense, digamos, que estaría más cerca de estos estudios más contemporáneos, neuroética, neurociencias, o incluso en el comportamiento de estos primos hermanos nuestros, Rawls lo distorsiona mucho, lo lleva mucho a un plano racional, a un plano filosófico, en el cual incluso también me parece elitista, ¿no? Parece elitista en el sentido de que es elitista por el ensayo kantiano sobre la ilustración, ¿no? Kant, ¿en qué es la ilustración? Bueno, están las personas ¿cómo es? No me acuerdo la palabra, pero la capacidad o no de ser docto o de pensar por sí mismo, y entonces están las mujeres que tienen, las personas que le dicen que tienen que hacer y qué sé yo, entonces la culpable incapacidad de pensar, y después está aquel otro que piensa. Entonces ahí hay quienes pueden pensar y quienes no. Hay hasta quizá una cuestión racial también que se ha estudiado en ese ensayo y en otros trabajos de Kant. Los requisitos son tan elevados y tan centrados en la propia tarea del filósofo que, bueno, termina de distorsionarse esa cuestión de un moral sense que sea inherente a toda la humanidad. Y las circunstancias de la justicia, bueno, yo creo que lo ponen más cerca. Si bien estas circunstancias de la justicia han sido tomadas por muchas corrientes filosóficas, se han tomado de Hume, aunque después no compartan con él las conclusiones de qué es lo correcto, qué es lo justo, eh, hacen, hacen, hacen pie, digamos, a una teoría contingente de la justicia, porque para Hume, digamos, al ser un dispositivo utilitario, la sociedad misma, algo que no sirve para algo, que nos sirve para vivir un poco mejor, un poco más en paz, o más felices, sirve solamente en determinadas circunstancias, y es que no haya demasiada escasez y que no haya demasiada abundancia, en el sentido de que sería innecesario poner reglas de la propiedad privada para cosas que son totalmente abundantes, o si viviéramos en un paraíso, y en circunstancias totalmente adversas tampoco. Y tampoco, ¿por qué? Porque nadie lo respetaría, porque no respetamos las cosas porque sabemos que no son útiles. Entonces, no respetamos la propiedad privada de una balsa si nos estamos ahogando. La agarramos y nos preguntamos de quién es. Y si hay una sola madera, nos peleamos a muerte con el otro para poder sobrevivir. Entonces, esto también nos da una pista de que esta justicia es un artificio que solo en determinadas circunstancias nos es útil. Ahí se pueden dar mucho más, porque en realidad, yo creo que lo hice en un trabajo, en una tesis de grado antes, acá no, me parece que no puse nada de este tema, pero lo interesante es que esta circunstancia de la justicia se toma como una cuestión, como un plafón general, pero en realidad esta cuestión de la escasez, por ejemplo, se puede considerar como un ambiente o como un contexto general para una sociedad, pero en realidad se podría considerar para determinados individuos, porque, a ver, si en la escasez absoluta en una sociedad no podría darse reglas de la justicia, entonces un individuo o un grupo de individuos aislados dentro de una sociedad que no vive en la escasez absoluta, pero cuyos estos individuos sí, entonces, ¿por qué no suspender las reglas de justicia para esos individuos? O sea, si una persona está muriendo de hambre, entonces parecería que las reglas de justicia se suspenden, no en la sociedad, pero sí para esa persona. En esto obviamente Hume no ha ahondado, pero creo que es interesante para profundizarlo. Creo que me pasé el tiempo, así que bueno, les pido disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cirilo, no pasa nada, fueron unos segunditos, así que supongo que nadie va a tener inconvenientes. Ahí está Juliana. Juliana, si te parece, comenzamos con tu aporte en referencia a la exposición y a la tesis de Cirilo. Dale. ¿Me ven y me oyen? Sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, Cirilo, gracias por la presentación, que me gustó mucho. Bueno, para empezar, bueno, y gracias a la Secretaría de Posgrado por organizar todo y explicarnos con paciencia cómo hacer todo esto también. Quería, bueno, empezar felicitándote por la tesis, que me parece un muy buen trabajo. Está muy bien escrita, destaco eso, se lee muy bien, está muy bien organizada, muy bien estructurada.
vas llevando al lector, a la lectora, ¿no? Con mucho cuidado, adelantando siempre lo que vas a hacer, recapitulando después de cada sección. Eso me pareció destacable de la manera en que elaboraste el trabajo. Y bueno, y aparte me parece un trabajo original, en principio por la relación que te propones hacer entre Hume y Rawls, que no es en principio una de las más transitadas, ¿no? Siempre se destaca mucho más la relación con Kant, por ejemplo. Y también veo algo original, sobre lo que después también te quería hacer alguna pregunta, en tu decisión de trabajar con un texto de alguna manera raro, por decir de alguna manera, para hacer ese vínculo, que es tomar los papeles de clase de Rawls, que bueno, tienen un estatus distinto que otro tipo de trabajos suyos. Bueno, a ver, voy a hacer un par de comentarios sobre cosas bastante generales, no me voy a meter en cuestiones puntuales. Bueno, primero, en general, mis preguntas vienen justamente de esto que destaqué como la originalidad del trabajo. ¿No? Yo te decía recién que, bueno, establecer una relación entre Hume y Rawls, en principio, bueno, no parece una tarea fácil, no parece algo obvio. Hume es un crítico del contractualismo y Rawls, como neocontractualista, desde un principio lo ve como alguien bastante ajeno a su tradición, ¿no? Por lo general, la relación más común que se establece con Rawls es como kantiano, él mismo se reconoce de esa manera explícitamente. Y bueno, en principio parecería difícil ser kantiano y humeano al mismo tiempo. Sí. Pero así que bueno, vos te metés con esto, que me parece un desafío interesante. Eso me hace que el trabajo sea original. Esto, lo primero, no es una pregunta, en realidad es más que nada como una observación constructiva por si quisieras seguir trabajando un poco el texto, para hacer alguna publicación, por ejemplo, y es que, pese a que claramente es un propósito original lo que vos emprendés acá, quizás me faltó algún tipo de mini estado de la cuestión, ¿no? Porque si bien es original, digamos, seguramente que existen algunos trabajos que hacen algún avance sobre esa relación, y eso me faltó en la lectura, no lo pude encontrar por ahí. Si quieres hacer algún artículo, alguna publicación, quizás me parece que habría que reponer algo de eso, sobre qué cosas anteriores existen en ese camino para hacer esa relación. Así que eso no es una pregunta, es solamente un comentario. Y después te quería hacer un par de preguntas que tienen que ver sobre todo con esto que te decía sobre tu decisión sobre, bueno, cuál es el corpus con el que vos trabajás, ¿no? Para indagar en este vínculo entre Hume y Rawls. Por un lado, bueno, esta decisión que yo te decía, lo veía como un texto raro, trabajar con las lecciones, que incluso es un texto que se publica póstumamente, incluso tengo entendido hasta que Rawls ni siquiera que tenía muchas ganas de que fueran publicadas, como nos pasa en general con nuestras clases, que después no queremos que sean impresas, porque siempre son como algo en proceso, ¿no? Entonces, me faltó también, al leer la tesis, me hubiera gustado tener algún comentario respecto de esa elección, digamos, como que sería una observación más de tipo metodológico sobre por qué vos trabajás con ese texto, qué problemas encontrás con el hecho de que sean papeles de clase y no un tratado, no tratados al mismo nivel de los otros escritos de Rawls, ¿no? Así que, y me surgieron preguntas, incluso posibles hipótesis, ¿no? Sobre por qué hiciste esto, desde que tengas alguna idea sobre el valor filosófico de la enseñanza de la filosofía, si enseñar filosofía es hacer filosofía, por ejemplo, esa discusión, o si hacer historia de la filosofía, de las ideas políticas, es hacer filosofía, digamos, ¿qué estatus le das a esos escritos en ese sentido? O también si crees que Rawls modeliza de alguna manera a los autores que enseña, de modo tal de armar una especie de tradición del pensamiento político liberal y insertarse en esa tradición. Algún comentario por ahí si querés hacer sobre eso.
Y también otra cuestión en relación con el corpus, que es la decisión también de trabajar solamente con teoría de la justicia. Que eso, bueno, me preguntaba por qué. En principio, me imagino que una posible respuesta puede ser acotar. Vos hablaste de esto, ¿no? De tomar un problema grande y después ir afinándolo para hacerlo más manejable, más realizable. Así que eso me parece totalmente válido, puede ser una respuesta. Pero bueno, también me preguntaba si vos no tendrías alguna idea sobre, quizás, por ejemplo, si hay algún tipo de cambio en trabajos posteriores de Rawls, como el liberalismo político, el restatement, si tal vez o se vuelve más humeano o se vuelve menos humeano, o digamos, si por algún otro motivo lo dejaste por fuera eso. Esa como segunda pregunta sobre el corpus. Y bueno, y por último, quizás también una pregunta muy, muy global sobre la tesis, que sería también si vos tenías alguna idea de decir algo sobre la obra de Rawls, sobre teoría de la justicia, más allá de que existe, de que es un heredero, de que hay elementos de Hume en Rawls. Bueno, si tenías alguna idea de intervenir en algún debate sobre una interpretación más global de su pensamiento, ¿en qué te parece que afectaría si tu trabajo, mostrando la relación de Hume con Rawls, si vos querés decir algo más sobre la obra de Rawls, por ejemplo, sobre cómo se la puede leer, pero digo, si estabas pensando en algo un poco más allá, además de mostrar la relación. Nada, eso son preguntas muy, muy grandes, así que si la que vos quieras contestar, te dejo ahí las preguntas, no sé si ¿cómo hago, chicas? ¿Me muteo? No, no, Juliana, quédate tranquila. En este intercambio 1 a 1 pueden seguir trabajándolo, así es como lo más personal posible. Podemos sostenerlo así, salvo que alguno tenga problema de conexión. Bueno, me quedo entonces. Bueno, vamos por parte. A ver qué te puedo responder. Sí, las respuestas por ahí van a ser un poco en sentido práctico, como decís vos, con el tema de ser acotado, con el tema de tratar de simplificar. En cuanto a las lecciones, me pareció como recurso, si bien, bueno, es cierto, ¿no? Quizás no tenga el mismo estatus, quizás sean papeles de clase o apuntes. Eso es la única lectura, digamos, que entiendo se puede hacer o que se puede encontrar de un Rawls leyendo de corrido, entre comillas, a Hume, digamos, porque si no, la otra etapa es buscarlo en sus obras, saber cuándo lo cita y tratar de reconstruir una lectura o una interpretación que haga Rawls de Hume a través de distintas citas o distintos capítulos y habría que articularlo. Entonces la lección, pese a que puede ser más simplificada, como tener un recurso pedagógico, por lo menos es una lectura de corrido, digamos. Lo leí así, quizás algunas sutilezas las está dejando de lado porque está dando una clase, pero su lectura integral, digamos, es un recurso, digo, bueno, acá lo leí de corrido, tengo dos clases directas sobre Hume y es más fácil trabajar con eso o tener un panorama general que buscar, bueno, acá dice 2 renglones sobre Hume, acá hay una nota al pie, acá, etcétera. Entonces, sí es cierto que, bueno, el efecto de eso, lo malo de eso, es que, bueno, hacer una clase y tener un propósito, digamos, principalmente pedagógico, hay una simplificación. Por ejemplo, con esta cuestión misma del egoísmo, cuando contrapone a Hobbes con Hume, y pone la cuestión de que en realidad discuten sobre el egoísmo, sobre la cuestión de la naturaleza humana, somos más o menos egoístas, pero después uno lee la lección sobre Hobbes y dice que Hobbes en realidad no es egoísta. Entonces hay contradicciones, hay estas cuestiones. Y veo que después lo hace mucho con Locke, las lecturas que hace Rawls, los trae muy al presente y los adapta mucho a su propia teoría, es decir, el contrato de Locke termina siendo casi lo mismo, o sea, con algunas diferencias lo mismo que él propone, les otorga, digamos, si se quiere, una especie de interés o un propósito que parece que son los del propio Rawls, digamos, él como que, ¿no?, les echa su propio color, y los trae, en esta discusión sobre el contrato, cuando él defiende a Locke y a su teoría contractual, o sea, él expone cuál es la crítica de Hume contra Locke y contra la teoría contractual. Y después cuando le va a contestar Rawls mismo a Hume,
defendiéndolo a Locke, digamos, desdibuja o actualiza la teoría de Locke de una manera que en realidad es el propio Rawls el que se está defendiendo. Entonces ahí aparece, digamos, con un interés muy claro y dibujando un poco. Y después, otra cosa que sí que veo en las lecciones como problema, pero tiene quizá que ver con la manera de entender la filosofía de Rawls, es que le falta historicidad, le falta por completo la cuestión de los intereses y de las intenciones políticas de los autores, ¿no? Esta cuestión del contrato, yo lo puse ahí como una cuestión de nota al pie, decir, bueno, en realidad el contrato también tiene una tercera o cuarta función que es hacer política, es decir, yo escribo un libro sobre que las sociedades están fundadas en acuerdo para que sea así, para que los reyes dejen de hacer lo que quieran, entonces estoy haciendo política, estoy en el siglo XVIII, quiero que haya una revolución. Y esto no está en ningún lado, digamos, de Rawls. Pese a que después en su propia obra, en la obra Justicia como Equidad, etcétera, él habla de una teoría ideal y de una teoría más real y dice al final de la obra como que, bueno, yo propongo esto para que lo que hagamos día a día tenga algún sentido y vayamos hacia acá. Bueno, es justamente lo que quizás hacían los contractualistas también, o sea, proponían eso, no tanto para explicar, sino para, entre comillas, digamos, militar un poco, digamos, el cambio de las instituciones en su época. Eso no está en Rawls, no lo encontré en las lecciones. Se vuelve más ahora no me acuerdo el autor, pero está citado en la tesis, hay un paper que es del Rawls más kantiano al Rawls más humeano, hay como un camino, ¿sí? Hacerse un poquito más pararse un poco más en la realidad, acotar un poco más sus aspiraciones racionalistas, y en esa obra, en Justicia como Equidad, hay algunos elementos. Por ejemplo, cuando él habla de cuáles son los motivos o los fundamentos o las funciones de la filosofía política, hay una que se llama reconciliación, y esa es una de las funciones, está muy claro en Hume, es decir, bueno, explicarle a la gente, explicarnos a nosotros, o contarnos a nosotros mismos por qué tenemos las instituciones que tenemos y de dónde vinieron, y no significa que no las podamos modificar, pero entender el origen, y ese entender el origen está en Hume, ¿no? Está Hume habla mucho de las prácticas de la humanidad, las costumbres, etcétera, tiene ese lado conservador, pero que al mismo tiempo nos sirve un poco para entender de dónde vienen las cosas. Después, bueno, el contrato se vuelve bien hipotético, ahí en la Justicia como Equidad, dice el contrato de que se espera que uno adhiera, no se firmó en ningún lado, ni siquiera se elaboró de forma comunitaria o colectiva, sino que es un dispositivo al que vamos a adherir o que va a ser más o menos pasar un cierto test. Bueno, eso es ya diluir mucho, me parece, esta cuestión del contrato, y en el sentido de que ya se va a asemejar mucho a Hume en esta cuestión de que, bueno, la institución, digamos, se justifica si le hace bien a las personas y promueve el bienestar general, más allá del contrato ya pasa a ser algo ya casi muy fantasmal, digamos, entonces casi que quedaría un poco al margen. Y sí, mantiene igual, obviamente, elementos muy kantianos en la Justicia como Equidad, como esta cuestión de la razón pública, que para mí es, digamos, es una reminiscencia muy clara al artículo este de Kant, que es la Ilustración, donde están las razones que puedo dar como funcionario público y las razones que doy en mi casa o cuando escribo un ensayo, ¿no? Obviamente, bueno, mantiene esa cuestión también elitista que entiendo yo que está en la filosofía kantiana y que Rawls, pese a que en otros lugares no lo pone, cuando habla de esto, bienestar, ¿no? Está siempre la sombra del filósofo, que es el que puede pensar, es el filósofo, ¿no? Está esa cuestión del filósofo profesional ahí, que no está explícita, pero está. Bueno, y en la cuestión de la estructura básica, en la Justicia como Equidad, ahí rescata algo de Hume, no lo menciona, no lo cita, pero ahí le da la razón a Hume, porque dice que bueno, que las personas no pueden abandonar la sociedad en la que viven, digamos, no está esta cuestión de lockeana de, bueno, yo entonces vendo mis propiedades y me voy, porque Locke está pensando en estos propietarios, entonces, si yo tengo campos acá es porque estoy adhiriendo a este gobierno, y si no los vende me voy y compro otras tierras en otro. Y ahí, bueno, ahí Rawls es un poco más terreno y dice, bueno, las personas no pueden abandonar, entonces la estructura básica tiene que dar respuesta a todos, porque no podemos no elegirlas, digamos, es un poco más determinista la cuestión. No sé si... Sí, perfecto. ¿Quedó alguna cosa? No, creo que está muy bien. Gracias, Cirilo. Bueno, Gracias, entonces me apago entonces. La cámara. Hola, Ani, no sé quién quiere continuar con el intercambio.
¿Puedo Ahí, continuar? Dani, te bloquearon el micrófono, el que quiera comenzar. ¿Puedo, Dani, puedo Dale, continuar? Nicolás, dale. Te escuchamos muy bajito. Hola, hola, hola. Ahí Hola. está, sí, se escucha. Abrí la cámara. Sí, ahí va. Cirilo, bueno, Hola. felicitaciones. Me presento, soy Nicolás Sales, yo estoy acá como jurado suplente, digamos, que pasó a titular. Bueno, nada, en primer lugar te quiero felicitar a vos y a Fernando por la tesis que hicieron, me parece muy, muy interesante. Ay, se le cayó la conexión, ¿no? A ver. Nadie más lo escucha, ¿no? No. No, sí, sí. Se debe haber Bueno, colgado. ¿querés seguir? Con respecto a los puntos para destacar, Ahí está. Sí. Dani, vos podés seguir y ahí nos contactamos con él. Dale, no, no hay problema. Sigo entonces yo. A ver, abro la cámara. Ahí estoy. Bueno, ahí está bien. Bueno, hola Cirilo, ¿cómo estás? Hola. Bien, siempre es bueno ver a quién uno ha estado leyendo. Bien, en principio digamos, en principio, digamos, siempre creo que hay que felicitar a quien ha dirigido el trabajo porque me parece que siempre es la persona que le pone un sendero a los deseos, a la ambición, a la pertinencia de todos esos intereses académicos que aparecen cuando queremos avanzar sobre un trabajo. En este caso también, como recién contabas, también es el disparador digamos, de un montón de relaciones que viste en algún momento en un seminario. Así que bueno, nada, ahí mi felicitación. Y a vos en particular, porque el trabajo tiene, digamos, una serie de cuestiones que a mí me parecieron buenísimas. El trabajo en general es buenísimo, pero digo, eh, en en estos vínculos, en estos análisis que vos vas proponiendo, aparecen un montón de cuestiones que presentadas como lo hiciste, digamos, me permitían alumbrar algunas cuestiones que me interesan, sobre todo de Rawls. Bueno, cuando uno hace una devolución, digamos, tiene como varias posibilidades como lector evaluador. Puede centrarse en, digamos, rastrear, indagar en el tesista, digamos, cómo se acercó a este u otro concepto, digamos, cómo tomó o no a tal o cual autor crítico de la obra de uno u otro autor, digamos, de Rawls o de Hume en este caso. En mi caso lo que voy a hacer es, digamos, plantearte qué cosas me parecían, digamos, no voy a llevar adelante ese rol, digamos, sino plantearte otra cuestión, otro lugar en el que me he puesto, que es el de, bueno, hacer una interpretación de tu trabajo. Hacer una interpretación en la cual, digamos, me aparece algo y por eso me parece provechoso poder discutirlo con quien lo ha escrito, digamos, porque en principio, digamos, me aparece este tema, ¿no? Digamos, yo me pregunto si el trabajo es Rawls heredero de Hume o más bien reconstruyendo a Rawls. Digamos, a mí me parece, digamos, que la tónica del trabajo, valiosa, digamos, está puesta en esa reconstrucción de una figura central de la filosofía del siglo XX y cómo Rawls se acerca a otro pensador fundamental de la filosofía política, que es Hume.
Y ahí me parece que haces gravitar algo que es muy interesante, lo señalaba Juliana, que es el rol docente. Y entonces ahí, digamos, conforme iba leyendo, lo que me parecía es que todo el tiempo en tu trabajo está esa tensión entre el rol docente que interpreta la historia del pensamiento filosófico-político, pero sin poder suficientemente, digamos, salirse de sus propios zapatos de filósofo político, ¿no? Digamos, ahí, entonces, cómo particularmente, digamos, las lecciones de Rawls, las lecciones de filosofía moral y las de filosofía política, esos dos textos, son post-teoría de la justicia, ¿no? Digamos, es el docente que ya elaboró una teoría fundamental del canon, digamos. Entonces, digo, la dificultad de Rawls para volver a la historia como si fuese un docente que no es Rawls, es, digamos, una dificultad que a mí me parece, digamos, que no puede salvar. Rawls solo puede volver a la historia de la filosofía leyendo la teoría de las circunstancias de la justicia como Rawls. Rawls solo puede volver a un autor como Hume, con un proto-utilitarismo, como anticontractualista, solo puede volver como Rawls, digamos. A mí me parece, entonces, que en alguna medida vos lo que haces es, bueno, Rawls rescata esto, ¿cómo lo rescata? Haces ese análisis de cómo lo rescata Rawls, y bueno, lo rescata, y después haces ese juicio, ¿lo rescata bien o mal? ¿Hace de Hume un espantapájaro, un hombre de paja o no? Pero en alguna medida, digamos, estás reconstruyendo a Rawls. A mí me parece que ahí hay algo interesante. Un Rawls que se circunscribe a el rol de teoría de la justicia, ¿no? El segundo Rawls. Ahí hay que hacer como otro trabajo. Y a mí me parece muy interesante esto que recién señalaba Juliana, de, bueno, si este Rawls no está haciendo en definitiva teoría política en la enseñanza política, ¿sí? Digamos, esto, bueno, ahí hay como una cuestión interesante, digamos, de la enseñanza de la filosofía, de la pedagogía de la filosofía a ese nivel, por ese personaje único que es un teórico político, ¿no? Digamos. Un teórico político central dentro de la discusión de su tiempo. Y bien, yo creo, hay algo que aparece generalmente en las lecciones de filosofía política, que Rawls dice que hay que acercarse a los autores políticos, a los que estamos estudiando, lo advierte cuando vamos a entrar a Locke, lo advierte cuando vamos a entrar a Hobbes, lo advierte que hay que pensarlos en su tiempo, dice Rawls. Dice, hay que pensarlos con sus problemas y hay que leerlos en su mejor luz. Es decir, si nos parece que alguna respuesta que ellos han dado es problemática a primera vista, es seguramente que no lo estamos leyendo en su mejor luz, dice Rawls, porque son pensadores muy agudos, les reconoce. Entonces, por eso, digamos, nunca, ¿cómo diría? Nunca hace una lectura reduccionista, o difícilmente la haga, hace una lectura, digamos, en el contexto político, y lo que incentiva a sus estudiantes en esas prerrogativas, y los incentiva a que se acerquen a los autores con la mayor precisión, que los lean en su tiempo, que los lean. Digo, y a mí me parece que esto mismo es lo que vos estás haciendo con Rawls, digamos. Por eso digo, pienso que este trabajo tiene más que ver con una reconstrucción de Rawls, y desde una forma, digamos, si se quiere, novedosa. No es el rol kantiano, ¿no? Digamos, es el rol humeano. Y ese acercamiento me parece valioso, digamos, conforme
seguramente vuelvas a la tesis para recortar, para publicar algunas partes. Me parece que es digamos, un sendero muy fructífero, muy interesante, que ya ha quedado o que ha empezado a ser caminado por tu escritura. Así que bueno, ese sería el punto. Tu hipótesis entonces sería, particularmente, digamos, tu hipótesis sería ver cómo Rawls se está apropiando de Hume y mostrar cuáles son los problemas que hay allí en esa apropiación de Hume, es decir, en la teoría de los sentimientos morales, en la teoría de la justicia, digamos, humeana. Digamos, esa es tu hipótesis, o tu hipótesis es un poco más ambiciosa y lo que estás haciendo es reconstruir a Rawls, reconstruir al docente como un teórico político que no puede escindirse, que no puede desdoblarse esquizofrénicamente de quién es y de lo que hace, y de lo que hizo teoría antes de dar esas clases. Seguramente los aprendió, digo, pero bueno, y después un punto más que a mí me parece interesante es, que siempre me pareció interesante, digamos, es la concepción de los individuos rawlsiana. La concepción de los individuos de Rawls, de ese primer Rawls, es más kantiana que humeana, eso recién lo decías, ¿no? Pero parece que hay un trabajo interesante. Vos ahí citás a Molle Rocking, digamos, como una crítica de las... Digamos, y me parece que también, digamos, si Rawls se vuelve más humeano, digamos, a partir de las críticas dentro de esas, las que aparecen dentro del feminismo y de ese sujeto individualista, no preocupado por el cuidado de los otros, etcétera, etcétera, bueno, digamos, ¿por qué se vuelve más humeano? ¿Qué hay en Hume y cómo el feminismo, digamos, de su tiempo, las críticas, pueden volverlo a reconsiderar aspectos de ese individuo kantiano, o si se quiere, fuertemente influenciado por el kantismo? Digamos, me parece también ahí como una arista interesante a seguir en tu trabajo. Bueno, bien, ahí está, espero haber sido claro. Digamos, la hipótesis es, digamos, una hipótesis de mínimo, digamos, o si crees que podés, o estaba la otra, digamos, la otra hipótesis. Así que digo, me parece que quitarme estas dudas conversando con quien ha trabajado tanto estos temas que me interesan mucho, es algo, es un beneficio que tenemos a veces los lectores evaluadores. Bueno, muchas gracias por la devolución. La verdad que excede totalmente lo que yo mismo podría haber visto. Me parece que en realidad no, te tengo que agradecer porque son temas o caminos que abrís y lecturas que me parecen muy interesantes y que van mucho más allá de lo que por ahí yo me había propuesto. De hecho, la propuesta original era comparar distintos legados, comparar esta herencia kantiana, y después ya me pareció muy grande, me pareció difícil por el tiempo y por conocimiento y bueno, una cantidad de factores, entonces lo traté de acotar un poco más, pero quizá para un trabajo futuro sí. La cuestión del sujeto sí lo veo, me parece un poquito más accesible o un poquito más, a mí me despierta también quizá interés esta cuestión del sujeto kantiano, el sujeto más de Hume, más de carne y hueso, y en estas, y lo que tienen en común también, que por ahí lo había mencionado, y que tiene esta cuestión más de sujeto de la Ilustración europea, de sujeto masculino, de sujeto, bueno, opuesto quizá al sujeto de la colonia, a la mujer, etc. No obstante, Hume, en algún pasaje cuando habla sobre la representación política, en la crítica, eso no me olvidé decirlo, cuando habla sobre el contrato, también ataca una idea que es anexa al contrato, que es la de la representación política, y cuando habla de la representación política dice que incluso en Atenas
que es el modelo que se suele utilizar en su época, las mujeres y los esclavos no estaban representados. Es una nota que hace, casi como anecdótica, pero es interesante para empezar a pensar el sujeto, ¿no? Porque Hume se da cuenta de eso, se da cuenta en el siglo XVIII y dice, gran parte de las personas no estaban representadas. Entonces, él lo dice, es consciente de eso, así que sería una pista como para trabajar un poquito la cuestión de sujeto también, ¿no? Y lo dice en 1750, ¿no? O sea, pese a que, bueno, las constituciones modernas, pese a que decir todos los hombres son iguales, dejaron a las mujeres afuera, o sea, un siglo después, ¿no? Sí, sí. No solo despertó a Kant, despertó varias cuestiones. Me parece que... Sí, sí. ¿Sí, decía? No, digo que Hume no solo debe pasar a la historia como el que despertó a Kant de su sueño dogmático. Digo, Sí, Hume despertó varios puntos, digamos, es un pensador muy lúcido, ¿no? sí, y yo creo que si viviera en esta época, esa obra de moral que hace él, tan de carácter descriptivo, experimental, yo creo que él estaría trabajando, digamos, en estas nuevas disciplinas de que vinculan a la filosofía con la neurociencia y con la psicología experimental, etcétera. Creo que estaría muy interesado en era las herramientas, ¿no? Los experimentos, entre comillas, que él hacía era observar las cosas con los sentidos, hacer experimentos mentales, qué pasaría si esto o lo otro, pero creo que estaría interesado y creo que los continuadores de Hume en ese campo son estas personas interesadas en estas relaciones. Sobre todo estas cuestiones de los sentimientos morales innatos, y bueno, los experimentos que se realizan hoy, por ejemplo, con chicos, en el sentido de, eh, le ponen a dos nenes casi bebés, dos galletitas a uno y a ver si convidan, y los chicos si convidan o no convidan, al otro que no tiene la galletita, etcétera. Pese a que no pueden racionalizar nada de lo que están haciendo, pero es la idea de, por ejemplo, de empatía con el otro, la cuestión de las neuronas espejo, que también es algo bastante reciente, es decir, cómo me identifico con los sentimientos de los demás, a través de, bueno, tenemos un dispositivo, estas neuronas espejo, que hacen que, bueno, también que cuando otra persona bosteza, nos den ganas de bostezar, me parece que no tiene que ver con la moral, pero sí tiene que ver con este reflejo con el otro y con la cuestión de la imitación. La foto que yo puse de los primates, ahí están haciendo lo mismo también, según uno imita al otro. Eh, Así que todas son cuestiones que por ahí le darían un poquito más razón a Hume en esta cuestión emocional o en esta cuestión como de hardware que tenemos ya innato, por lo menos en lo que él llama virtudes naturales del cuidado del prójimo, ¿no? Que después en una construcción más de Estado, más artificial, es más difícil, pero ahí creo que el sujeto va más por ese lado, ¿no? El sujeto que interesa y que hoy se está investigando en otros campos, ¿no? Más multidisciplinar. Bueno, gracias. Gracias, Daniel, por la devolución, muy buena, muy interesante. Gracias, Dani. Nicolás, a ver si ahora tenés buena conexión, te veo con muy buena conexión, a ver si podemos darle continuidad. A ver. Hola, ¿me Ahí escuchan? está. Medio lejos, pero te escuchamos. Perdón, no sé qué pasa. No te preocupes, no te preocupes. Yo te aviso más que nada para que a ver si hay algo de cercanía y eso, si no, como puedas. Y Bueno. ¿sabés qué, Nicolás? Te pido que bloquees la cámara, porque cuando la habilitas se nos va muy baja la conexión. Entonces, deja habilitado solo el micrófono, y así sabemos que bueno, en la medida de lo posible vamos a poder hacer el intercambio. Ok. Gracias. No, por favor, ¿se me escucha ahí? Perfecto, sí. Ok. Cirilo, bueno, perdón por la desconexión, pero bueno, son cosas de la dinámica online. Che, bueno, de nuevo, retomo mis felicitaciones para con vos y para con Fernando por abordar esta temática, digamos, muy interesante. ¿Escuchan ustedes? Dividir No. mi intervención en... Bueno, ahí pruebo entrar por el celular. Te esperamos, vos entra tranquilo. Hago tiempo y aprovecho para conversar.
Modo cuarentena, ahí está. Ahí está, ahí Ahí volvió. está, ahí lo vemos con buena conexión. Ahí está Nicolás, a ver. A ver, un momentito, por favor. Sí, sí, tranquilo, acomódate tranquilo. Ahí está. ¿Ahora parece mejor? Perfecto. Sí, ahora se escucha bien y te vemos bien. Perfecto, bueno, listo. Ahí vamos. Listo. Gracias. No, por favor, perdón por estas cosas. No. Bueno, Cirilo, punto a destacar. Me parece interesante el intento de cruzar a Hume con Rawls, justamente para ver estos puntos de convergencia. Yo creo que vos lo que intentaste hacer en la tesis es dar cuenta de estos puntos de convergencias que tiene justamente, que desafían la lectura tradicional de Rawls, que como decía Juliana, digamos, es más tradicionalmente vinculable con Kant. Y justamente yo creo que el trabajo intenta ver estas grietas por las que se puede colar esa apelación a la dimensión emotiva en la construcción de una teoría como la de la teoría de la justicia. O sea, o sea, ese punto a destacar me parece muy interesante. Me parece, digamos, que hay un planteo ahí que me parece que se lo puede continuar. Entonces eso me parece está muy bueno. Después, el tema de algunas objeciones. En primer lugar, me parece, Cirilo, que en la tesis hay como, por momentos, demasiado espacio dedicado a reconstruir una serie de posiciones que están como ya muy debatidas, digamos, y me parece que hubiese sido bueno tanto para la posición de Rawls como para la de Hume. Y quizás yo lo que sentía cuando leía era que quizás faltaba más una problematización de parte tuya de esas cuestiones. Después, esto me hizo acordar, bueno, una cuestión que dijo Juliana. Hay un artículo de Michael Fraser que vos citás en la cita número 233 en la página 99, que se llama John Rawls Between Two Enlightenments, que vos lo citás para recitar una cita, digamos, de otra autora, donde justamente ese artículo es muy importante para tu tema y no lo trabajaste demasiado justamente porque ahí trabaja la cuestión de la psicología moral y la cuestión de la normatividad. O sea, digamos, si tenés una recomendación, es que vuelvas sobre ese texto y lo explotes porque te puede traer muchísimo. O sea, yo cuando me llegó tu tesis, empecé a leer, dije, bueno, me acordé automáticamente de la referencia a Fraser, porque bueno, yo trabajé ese artículo por algunas cuestiones propias mías, que yo estoy trabajando cuestiones de emociones morales, y vi que faltó un poco en el desarrollo de la tesis, los aportes de Fraser tuviesen venido muy bien, porque justamente plantea la tensión entre la ilustración kantiana y la ilustración, digamos, escocesa, digamos, donde también recupera a Adam Smith. Entonces, muchas cuestiones que quizás Hume problematiza y que vos retomás en el trabajo, también, digamos, podrían ser contrastadas con Smith, digamos. Y ese artículo lo recupero. O sea, digo, eso es una suerte como entre objeción y recomendación, digamos. Justamente trabajar ese artículo que vos lo citás, pero no lo explotás. Esa me parece que, digamos, podrías ir por ese lado. Por recomendaciones, yo lo que te diría, una recomendación, yo creo que este tema da para seguir trabajándolo, es que amplíes la discusión al liberalismo político. ¿Por qué? Porque en liberalismo político me parece que Rawls trabaja a Hume, sobre todo lo pone dentro de lo que se llama entre la contraposición entre el liberalismo comprensivo y el liberalismo político. Entonces, la idea sería cómo poder incorporar algunas intuiciones de Hume en la formulación de un liberalismo político. ¿Es posible o no es posible? Rawls toma una posición y él dice, el liberalismo de Kant y Hume sería un liberalismo comprensivo que se distingue de lo que yo quiero hacer como un liberalismo político. Ahí me parece que hay un tema para cuestionarle a Rawls y decir, bueno, me parece que es un buen tema para seguir trabajando y tiene que ver con justamente, digamos, el liberalismo político de Rawls. ¿Puede tomar algo de ese liberalismo comprensivo? ¿Está Rawls en lo correcto
digamos, al poner de lado a Kant y a Hume, explícitamente los dice. Entonces, me parece que, por otro lado, también otra pregunta que se puede hacer leyendo tu trabajo desde el liberalismo político, es decir, los puntos de convergencia entre Hume y Rawls, ¿no son acaso esos puntos, digamos, que hacen que Rawls después diga que teoría de la justicia fue entendida como una doctrina moral comprensiva general? Digamos, yo creo que ampliando la mirada al liberalismo político, podés ampliar los temas que trabajaste acá. Entonces eso me parece que podría ser. Y también ampliando al liberalismo político, me parece que también podés incorporar a Hume y podés incorporar algunos debates contemporáneos que tienen que ver con el peso y el lugar de las emociones morales en la deliberación política, en la deliberación democrática. Entonces, también una idea podría ser, digamos, pensarlo por ahí, es decir, bueno, la concepción de las emociones morales que tiene Hume o la relación que plantea Hume entre emociones y moralidad, digamos, cuál sería la repercusión. Rawls podría asimilar eso en su concepción de la deliberación democrática mediante la razón pública. Digo, hay un montón de temas que me parece que a partir de este cruce que haces se pueden dar. Así que mi recomendación sería que amplíes al liberalismo político, que hay mucho material, y por supuesto al restatement y a otras cuestiones. Obviamente, uno cuando hace una tesis lo primero que tiene que hacer es recortar, y por eso me parece que, digamos, que está bien, digamos, el que te hayas quedado en teoría de la justicia, pero me parece que bueno, que si querés seguir trabajando este tema, y me parece que este tema da para mucho, te diría que vayas a liberalismo político. Y por último, hay una pregunta que te quiero hacer, bastante específica, digamos, que tiene que ver justamente con la parte del capítulo 2, del capítulo 3 que vos recuperaste en tu presentación, sobre todo el apartado 2, que es Rawls y la tradición del moral sense. Hay una pregunta que hay un párrafo en tu tesis, que me gustaría releértelo. Estoy en la página 86, y hacerte unas preguntas en torno a él. Es un párrafo que me generó como me motivó a pensar algunas cosas que me parece que en tu trabajo, digamos, a partir de tu trabajo se pueden responder. Estoy en la página 86, creo que es debajo de una cita. Vos pones, es sobre la relación entre el amor a la humanidad que venís trabajando y la cuestión de los principios de la justicia, el amor a la humanidad en términos humeanos, y ahí vos decís, entre el amor a la humanidad y los principios de justicia, la diferencia no estribaría en que sean ordenados por principios diferentes, sino que el amor a la humanidad, a ver si pones una cita, se caracteriza por una mayor intensidad y penetración. Fin de cita. Dicho sentimiento promueve actos supererogatorios, lo que no ocurre con el sentido de justicia. Sin embargo, el desinterés mutuo supuesto por las personas ubicadas en la posición original no quita que la benevolencia y el amor a la humanidad tengan lugar en la sociedad ordenada por los principios de justicia. Según lo entendí, digamos, vos planteás como cierta convergencia entre, digamos, una sociedad ordenada por los principios de justicia, y que, digamos, el recurso a la justificación mediante los principios de justicia no quita, digamos, la posibilidad también de pensar el amor a la humanidad y la cuestión de la benevolencia propias de Hume, propia del planteo de Hume. La pregunta que a mí este párrafo me despertó es, digamos, si esta concepción del amor a la humanidad es compatible con una concepción política de la justicia. Quizás es una pregunta que no sé si se puede responder desde teoría de la justicia. Capaz que es una pregunta más que plantearía Nussbaum desde liberalismo político, pero la pregunta que más me despertó este párrafo es decir, ¿qué pasaría, digamos, si el amor a la humanidad en algún sentido entra en contradicción con los principios de justicia?
O sea, ¿qué criterio es posible sugerir cuando el amor a la humanidad no sea compatible con los principios de justicia? Eh, a ver, te hago la pregunta incluso más específica. ¿Es posible, por ejemplo, en una situación que uno llamaría de amor a la humanidad, de benevolencia, suprimir o limitar, por ejemplo, el principio de la libertad, el primer principio de los dos principios de teoría de la justicia? Digamos, ¿qué criterio te imaginás que se puede aplicar cuando el elemento humeano entra en contradicción o cuestiona los principios de justicia, digamos? O sea, leer este párrafo en tu tesis es como que me generó esta inquietud, decir, bueno, en la medida en que se puede compatibilizar, como vos crees que se puede compatibilizar, digamos, el esquema humeano y el esquema que viene de Rawls, de los principios de justicia, digo, bueno, pero ¿qué pasa si chocan? ¿Qué pasa si hay conflicto entre justamente las exigencias de la benevolencia y los principios de justicia? Es una duda que me generó tu tesis, digamos, es como, no sé, pero te la quiero transmitir a vos para saber tu opinión, si habías pensado alguna cuestión, digamos, de qué pasa cuando esta convergencia entre la benevolencia y la sentimentalidad humeana entra en conflicto digamos, con los principios de justicia de raigambre, digamos, más kantiano. Por lo demás, Cirilo, te vuelvo a reiterar mis felicitaciones, me parece un trabajo que está muy a la altura de una tesis de maestría, me gusta la originalidad y te aliento a que sigas por este camino que me parece que tiene mucho potencial. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No, por favor. Bueno, muchas gracias, Nicolás, gracias a todos. Si les parece, le pedimos a Fernando y a Cirilo que abandonen un ratito este espacio si avanzamos con la elaboración del acta de dictamen final. Ileana. Sí, Dani. Tiene que responder el tesista a Nicolás. Perdón, me escuché que no escuché la parte del intercambio. Ahí está, falta que le responda. Hola. Sí. Sí. Bueno, en principio, te confieso, ahí estaba buscando la cita, me parece que es tiene una notita al pie ahí abajo, me parece que eso es tomado, digamos, una salvedad que hace Rawls él mismo para compatibilizar, para no dejar de lado la cuestión humeana y decir, bueno, yo lo dejo de lado hasta que, digamos, construyo la teoría de la justicia sin necesidad de esta apelación, pero no obstante, este sentimiento, este amor a la humanidad, me va a dar estos actos supererogatorios, es decir, tengo una sociedad donde tiene ciertos principios de justicia distributiva, etcétera, pero eso no quiere decir que una persona, por un acto de generosidad, no pueda tomar de lo que ha ganado su sueldo trabajando y ayudar a otra persona que tiene una necesidad específica. Y esta acción sería supererogatoria, sería más allá de lo que la teoría de la justicia le reclama como sujeto, pero puede hacerlo, es decir, puede ir con su amor a la humanidad, puede ir más lejos. Pero sin embargo la teoría de la justicia, digamos, como una especie de piso mínimo que no le está reclamando ese sacrificio personal. Creo que eso es lo que hace, en principio, digamos, esa es la nota o eso es lo que quiere dejar a salvo Rawls. En cuanto a si pudieran colisionar, no lo sé, tendría que plantear alguna especie de experimento mental o en qué problema específico se daría esta colisión. Yo creo que Jung, cuando habla del amor a la humanidad, está pensando siempre desde la persona, digamos, desde un individuo particular, y esa fuerza sería alguna especie de, quiero hacer una imagen, no estoy un poco apurado para hacerla, pero como una energía, digamos, que radiamos todos, en el sentido de algo que nos une con los demás, algo que hace que, digamos, que sea la argamasa de una sociedad, es que las personas tenemos vínculos que en definitiva son afectivos con los demás, y con los cuales nos relacionamos y nos identificamos. Ese amor a la humanidad es lo que mueve y que en definitiva, bueno, forma las familias y más a grandes, con mayor artificio, con mayor uso de la razón, termina formando una sociedad. Entonces, los principios de justicia serían en este sentido más fríos, más lejanos,
más cargados de racionalidad, mientras que el amor a la humanidad, el sentimiento, funcionaría en otro plano, en otra dimensión, vinculándonos a las personas más cercanas. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo cercano, o un ejemplo que se me ocurre ahora de esto sería en la actual situación de pandemia, que se han escrito varios ensayos con el tema de ensayos y pequeñas notas que he visto que han salido con el tema del utilitarismo en el momento de pandemia, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de la escasez de los recursos médicos y sobre todo el tema de los respiradores y las camillas en el hospital para terapia intensiva, bueno, cómo tomar estas decisiones. Muchas aproximaciones han sido, para mí, del todo o muy marcadamente utilitaristas, y bueno, ahí tendríamos que ver un principio de justicia aplicable a este escenario, un problema real y actual, es cómo distribuir o cómo utilizar recursos médicos limitados, respiradores limitados para personas que lo necesitan y que si no los utiliza tienen un mayor riesgo de morir. Y el principio de la humanidad, que yo lo entiendo, sería más cercano, más entre individuos de, por ejemplo, un médico que le tiene que decir a un señor o una señora que está internado que, bueno, que su cama, su respirador también son necesarios por otras personas que tienen mayores probabilidades de sobrevivir, que acaba de entrar una mujer que tiene, no sé, 35 años y tiene 4 hijos y no tienen otro papá, y si ella fallece, estos chicos se van a quedar solos, y además la mujer, si la conectan al respirador, va a tener un 70% de probabilidad de vivir, mientras que este hombre que está actualmente usando esa cama tiene un 10% de posibilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué van a aplicar? En este caso, si una teoría utilitarista de la justicia para utilizar ese recurso finito que es esta cama. Bueno, y el principio de la humanidad va a ser que este médico, esta persona que se lo transmita, bueno, obviamente va a sentir pena por este señor, o quizá incluso hasta se resista a tomar la decisión porque ya se encariñó, lo que fuera, pero funciona en este otro nivel, un nivel más emocionalmente y más emocional y más cercano. A nivel Estado, a nivel sociedad política, sociedad civil, parece que no podríamos guiarnos solamente por los principios de humanidad, porque todos tenemos además relaciones distintas y damos prioridad a nuestro círculo cercano y a las personas en las cuales nos interesamos. En ese sentido, Hume no deja de lado, como dice alguno de los autores que lo comentan, no deja de lado la racionalidad, sino que la utiliza como una especie de telescopio, como una especie de dispositivo que aumenta o nos hace imaginar el dolor o el placer, digamos, de las personas que están lejanas. Cuando nosotros, volviendo al tema de la pandemia, vemos en la televisión que fallecieron una gran cantidad de personas en otro país, personas que ni conocemos, no sabemos quiénes son, etcétera, pero sin embargo, con algún esfuerzo de la razón, con el artificio de la razón, podemos compadecernos o sentir alguna tristeza por eso, porque lo estamos haciendo un esfuerzo, digamos, la razón nos pone en ese lugar que la emoción en realidad, en principio, no está, porque no son cercanos, porque no nos duele. Entonces estas cuestiones emocionales se corrigen a través de la razón, ¿sí? La razón no queda excluida. Yo creo que es muy compleja la pregunta, y creo que se trata de dos dimensiones un poquito superpuestas, pero que están en distintos niveles, ¿no? Los principios de la justicia deberían, digamos, dárseles privilegio, porque obedecerían a un acuerdo o a un consenso de la sociedad toda para distribuir estos recursos limitados, por ejemplo, en el caso de la cama de terapia intensiva, mientras que el principio de la humanidad, bueno, en tal caso ahí en función del médico o el servicio de salud debería ceder ante estos reclamos de justicia, que si bien son más fríos y son más racionales, bueno, obedecen a la organización de la sociedad, pese a que como persona uno siempre va a estar más interesado en que aquel con el cual tiene un vínculo emocional y de caridad, quiere que utilice la cama. Si yo soy el hijo de este señor, es mi abuelo, yo quiero que lo utilice mi abuelo porque lo quiero, lo voy a extrañar, pero puedo racionalizar y puedo darme cuenta que hay un principio de distribución que hace que, por ejemplo, en este caso, sea la chica esta más joven y con más probabilidad de sobrevivir la que va a terminar utilizando el respirador, y puedo corregir, aunque me duela, mis intuiciones y mis emociones y darme cuenta que tienen que ceder ante un principio un poco más general y más impersonal. No sé si me entendí mucho, pero bueno, eso sería. De acuerdo. Por mí está todo bien. Gracias. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, Cirilo. No sé si alguien quiere contestar, comentar algo más antes de que pasemos a la instancia de elaboración del dictamen. Por mí está todo bien. Por mí está bien. Sí, por mí también está bien. Fernando, ¿querés hacer alguna aporte antes de que avancemos en el dictamen? Hola, Hola, hola. ¿se escucha? Sí, Sí. Sí, no, Sí, por el Fernando. momento no quisiera hacer un aporte si quienes integran el jurado me lo permiten. Una vez leído el dictamen, quisiera hacer alguna consideración sobre el trabajo de Cirilo. Buenísimo. ¿Sí? Por mí Bárbaro. ningún problema. Bien. Bueno, entonces les pedimos a Fernando y a Cirilo que por un ratito abandonen este espacio, nos volvemos a conectar cuando estemos en condiciones de hacer la lectura del dictamen. Bueno, Fernando, si querés hacer el comentario que nos habías anticipado. Bien, sí, no sé si se me escucha. Sí, Fer. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar quería felicitar a Cirilo por su trabajo a lo largo de estos años. Como él recordaba, en el 2013 nos conocimos en un seminario en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Cirilo es de Viedma, es abogado y es abogado de la matrícula del Poder Judicial de Río Negro. Es decir, nos conocimos en ese momento y desde entonces hasta hoy ha mantenido una coherencia extraordinaria en sus intereses, porque ya en aquel entonces habíamos discutido sobre la influencia de Hume en Rawls y la recepción rawlsiana de Hume, así como también sus pasiones por, digamos, la filosofía natural y por el cómic y la ciencia ficción, que por supuesto no se privó de ponerlo en las diapos, lo cual me pareció maravilloso, sobre todo la presentación del Doctor Manhattan en la Luna como metáfora del observador imparcial. Quería decir además que Cirilo, digamos, trabajó en, digamos, las condiciones de producción de esta tesis son, digamos, de gran soledad, entre comillas, más allá del acompañamiento que podemos dar quienes dirigimos y su comunidad de pertenencia en Viedma, porque tampoco hay una comunidad de filósofos políticos o de teóricos políticos y teóricas políticas y filósofas políticas en Viedma, lo cual también supone un esfuerzo mayor, digamos, de conexión y de tratar, digamos, de estar al tanto de lo que se está discutiendo, y eso me parece que es algo que tiene un valor enorme. Y finalmente me gustaría destacar, digamos, digamos, su trabajo que es razonado, que es elegante, y todo esto tiene que ver con su condición de abogado en buena medida, pero también con ser uno de los cultores de un aspecto cultural muy importante, que es uno de los grandes promotores del ajedrez en la Patagonia. No sé si saben, pero Cirilo es un gran ajedrecista. Es un gran ajedrecista al punto de que ha organizado torneos en el tren patagónico donde se iban haciendo partidas simultáneas a medida que el tren avanzaba por la línea sur de Río Negro. Cirilo, tengo que contar esto para que te conozcan. Me da más vergüenza todavía. No, está bien. ¿Él era el que hacía la partida simultánea? No, hicimos un torneo y trajimos dos maestros, uno de maestro internacional Jorge Rosito de Mar del Plata y otro Lorestein, y hicimos un torneo que se fue jugando de Viedma a Bariloche. La idea era, esta cuestión creo que fue el primero que se hizo en el país sobre un tren, pero ahora ya nos van a copiar la idea, por supuesto.
Así que bueno, sí. Pero quería contar estas cosas porque, digamos, me parece que son importantes, que tienen que ver digamos, con quién es Cirilo y decirlo una vez que ya estaba resuelto el dictamen y demás. Así que, bueno, eso. Y además agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes y a todos quienes y todas quienes hicieron posible esta defensa con todas sus complejidades técnicas, y también a quienes integran el jurado por su lectura atenta, sus preguntas, sus intervenciones constructivas. Así que, nada, eso, muy, muy agradecido y felicitaciones, Cirilo, nuevamente, y felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Daniel, cuando quieras, podemos avanzar con la lectura. Bueno, leo entonces el dictamen. Bueno, acta número 53, año 2020. En Bernal, a los 9 días del mes de junio de 2020, siendo las 10 horas, los que suscriben, doctora Juliana Udi, doctor Nicolás Salle, Daniel Budigan, doctor Daniel Budigan, constituidos en el jurado del trabajo final de maestría John Rawls, heredero de David Hume, dirigido por el doctor Fernando Lizárraga y codirigido por el doctor Mariano Garreta Leclerc, se reúnen para examinar al alumno Cirilo Oscar Bustamante, DNI 29040280, y luego de la exposición consideran que el trabajo final del maestrando Bustamante delinea con preciso detalle cuál es el acercamiento que realiza John Rawls a la figura de David Hume. En su trabajo se evalúan los rastros que están en la lectura rawlsiana de David Hume para sostener su hipótesis, a saber, que se puede advertir la existencia de un legado humeano en el primer Rawls, al punto que puede ser considerado un heredero de alguna de las ideas centrales de la filosofía moral y política del escocés. La investigación desarrolla ese legado, indaga para qué y hasta qué punto Rawls se nutriría críticamente de Hume para su teoría política. En la exposición oral, el maestrando lleva adelante con claridad y precisión una reconstrucción de las ideas centrales desarrolladas en su escrito, y allí delimita los alcances teóricos de las mismas. Bustamante reconstruye y analiza la mencionada lectura que Rawls hace de Hume, la cual no solo estuvo destinada a sus estudiantes de Harvard, sino que constituyó un insumo para su teoría política. En su exposición ofrecen puntualidades acerca de los límites de su rastreo teórico y de los alcances de su hipótesis. Se suma a su exposición que ofrece una devolución a las preguntas del jurado, en la que da una discusión sobre ciertos tópicos de su trabajo, en la que presenta un vasto conocimiento de la dimensión controversial abordada. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado y la defensa oral ofrecida reúnen los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado magíster en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado, unánimemente, decide calificar el trabajo presentado por Cirilo Oscar Bustamante como sobresaliente 10. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Demasiado, muchas gracias. Gracias a todos. Felicitaciones, Cirilo. Gracias a todos, gracias Fernando. Y bueno, felicitaciones. Voy a extrañar este ambiente, pero bueno, ¿qué va a ser? Quizá el día de mañana se pueda retomar. Bueno, seguramente existan otras instancias en las cuales quedar vinculados y trabajando con intereses conjuntos. Y nosotros te esperamos en el doctorado en Ciencias Sociales de la universidad también, si tenés ganas. Sí, lo vi, pasa que es presencial, ¿no es cierto? Es presencial, pero el doctorado tiene una cursada que es bastante acotada de seminarios, y probablemente con tu recorrido por la maestría tengas algún tipo de reconocimiento curricular, así que sí, lo sentamos un poco, así no lo soltamos. Bien, muy bien. Bueno, ahí podría ser.
Claro, Sí, para yo- seguir trabajando esto. Está muy Claro, bien. es que tenemos un montón de alumnos que continúan en carrera con nosotros porque, nada, se enganchan, los jurados los estimulan a seguir investigando y la propuesta del doctorado con la maestría combinan bastante bien, así que cuando quieras, Bueno, voy a ver el tema de la cursada. Yo lo vi varias veces entré, y siempre decía presencial. Digo, bueno, ¿cuándo van a cambiar Sí. esto? Pero bueno, si se no, el puede doctorado reconocer alguna materia o algo, no sé cómo es, no sé si hay homologación. Claro, el doctorado por requerimientos ministeriales y de CONIAU tiene que ser presencial. Ajá. En este contexto salimos con una cursada virtual porque, bueno, es la coyuntura, pero son seminarios concentrados, de pocos días de cursada, todo junto, así que está bastante buena la propuesta. Perfecto. Se considera la maestría. Claro. Bueno. Esta tarde hablamos, Cirilo. Bueno. Uy, déjalo descansar, Fernando. Siempre de la mano de Fernando, ¿viste? En 2013, cosas. Claro. Una pregunta, Cirilo, ¿estás acompañado en tu casa o estás pasando una cuarentena solo? No, acá estoy, en mi casa acá estoy solo, estoy con mi gata nomás, que la encerré hoy para que no... Y ahora un ratito sí me voy a ver a mi hijo. Está bien, porque salí a festejar, hace algo, digo. Sí, le voy a dar a comer Bueno. a la gata, ¿no? Voy a ver a mi viejo, alguna cosa voy a hacer. Ahora acá justo en Viedma, bueno, viste que en Río Negro 2 ciudades o 2 departamentos mejor quedaron dentro de lo que sería todavía el aislamiento, pero Viedma no tenemos casos ahora, así que como que estamos en la nueva fase, así que bueno, que tenemos la libertad, pues, con cuidado, ¿no? Pero no quedamos encerrados, digamos, en esta ciudad. Bueno, bien. Aprovechá. Bueno, que lo digo mucho. Y felicitaciones también a Fernando. Gracias a ustedes por todo. Gracias a los otros jurados, felicitaciones a Fernando, felicitaciones a Cirilo, y muy agradecido a Analía, Iliana, Ale. A todos. Gracias a ustedes, gracias, felicitaciones y a disfrutar del título y te esperamos cuando quieras. Descansa un poco, no le metan presión, que ahora me siento culpable. Siempre me llama. Tengo una idea de... No, igual no hay inscripción abierta al doctorado ahora. Tenés tiempo de preparar todo y cuando el año que viene salga la recién. inscripción ya estás listo. Pero que el año que viene recién. Abre a principio del año que viene, las inscripciones, si no me confundo, empiezan en octubre. ¿Cuándo, Ali? Sí. Diciembre. Bueno, pero tenés que preparar un plan de tesis, la figura de director ya la tenés lista, así que estás bastante encaminado. Totalmente, soy un consumidor cautivo, diríamos. O sea, ya estoy... Aparte vas a tener becas seguramente porque sos graduado nuestro, así que es un win-win esto. Bueno, listo. Ya me vendieron todo, ya compré, listo. Bueno, muchas gracias. En la categoría CONIAU es A. Eso también es. Lo bueno más que faltaba, sí. Y viene con garantía. Claro, viene con garantía de confianza. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.